Vive la experiencia en nuestros computadores con Linux, empresa AMPG. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante. Eh, Hace poco he estado investigando un poco más, haciendo investigaciones y todas esas cosas, porque el objetivo de este programa es no solamente enseñarte a usar tu Linux en el entorno gráfico. De hecho hay varios videos que te muestran cómo usarlo en el entorno gráfico. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de otros temas. Y resulta que leyendo información encontré algunos comentarios de algunas personas que, digámoslo así, se han dejado influenciar por los comentarios de otras personas. Porque repiten lo que otras personas dicen, que es que Linux, eh, especialmente este que estoy usando que se llama Arch Linux, con cada actualización se quiebra, o sea, se daña el sistema operativo con cada actualización. Y voy a decirles con sinceridad, eso no ocurre aquí. Eso sería como decir que esto es de mala calidad. La verdad, no lo es. No es un problema de Linux. ¿Por qué? Porque ese problema solamente existe en otro sistema operativo que tiene la mayor cuota de mercado. Eso sí ocurre ahí. Pero en Linux la cosa es distinta. Y lo voy a decir de esta forma. En Linux, las actualizaciones del sistema y todo eso no tienen ningún lío, ningún problema. De hecho, las actualizaciones son muy buenas en todo el sentido de la palabra. Que puedes trabajar y seguir trabajando con tu equipo sin tener ningún tipo de falla. El asunto es el siguiente. Las personas, no te dejes influenciar por las personas. A veces las personas repiten lo que dicen los demás. En una época podría ser posible que, por ejemplo, un Linux se dañara porque hubo una actualización mal hecha. Puede ser en una época anterior a la actual, muy anterior a la actual. Eso podría ocurrir. Y en el caso, por ejemplo, de Arch Linux, eso podría ocurrir todavía más porque ellos, en el caso de Arch Linux, utilizan siempre las últimas versiones de los últimos programas que hay en el mercado. Hay algo que yo quiero destacar de esto. Es que no descargues la primera versión que tú veas. O sea, me refiero, las distros te exponen dos versiones, una estable y una beta. Y la beta generalmente es una versión más actualizada de la que es estable. ¿Y por qué digo que es más actualizada? Porque generalmente es una versión superior a la estable.
La beta es una, digámoslo así, es una distro de prueba. Y también está, por ejemplo, la Release Candidate, también es una versión de prueba, no es una versión completa. ¿Y qué me refiero con que no es una versión completa? Tiene bugs, o sea, tiene fallas. Y esas generalmente es para personas que tienen un conocimiento muy alto y que son desarrolladores. O sea, no es alguien que llega por primera vez al sistema operativo. Esas distros beta o release candidate generalmente es para personas que pueden que pueden hacer reparaciones del sistema operativo y que pueden ayudar a la comunidad a reparar errores que pudieran presentarse en el momento de hacer la distro. En cambio, la versión estable no tiene esa dificultad. ¿Por qué no la tiene? Porque está pensada para utilizar tu computadora de forma óptima con todos los ajustes necesarios para que tú disfrutes de utilizar tu computador con tu Linux. Si tú escoges la versión estable, nunca vas a tener problemas por actualizaciones. ¿Por qué? Porque las actualizaciones de la versión estable generalmente también son actualizaciones estables. O sea, la versión beta es en donde se hacen todas las pruebas y en las pruebas pues pueden surgir errores y esos errores son corregidos en la beta o en la release candidate. Todos esos errores se corrigen ahí. Si tú bajas la beta tienes que estar seguro de que vas a tener problemas, eso es de ahí. Pero si tú bajas la estable, en la estable no tienes esas dificultades. Entonces, mis consejos, si tú quieres entrar en el mundo Linux, no bajes la release candidate o la versión beta o la versión alfa. No las bajes, porque si tú no sabes de Linux, no sabes cómo programar, cómo corregir esos errores que pueda tener la distribución, mejor bájate la estable. La estable es mucho más, como dice su nombre, está bien afinada, bien hechecita, con el menor número de fallas y errores. Cuando digo con el menor número de fallas y errores es que puede haber un error, pero nunca se te va a dañar el sistema. El error puede ser otra cosa que no hayan pasado, no lo hayan detectado en el mismo momento en que se hizo la versión estable de esa versión. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, que no es un Arch Linux, esta versión que yo tengo es una versión estable del sistema operativo Arch Linux y lo instalé con el instalador Calamares. Esto hace que sea que me sea muy fácil de instalarlo y poderlo entregar en el menor tiempo posible a una persona el computador. Yo siempre escojo las versiones estables y me gusta trabajar con ellas porque es que realmente cuando todo está bien afinado el computador responde perfectamente bien y cuando hay actualizaciones como la versión que yo tengo es estable, pues van a ser las versiones estables de esa nueva actualización. Entonces es por eso que te aconsejo que no busques una versión beta, ni una versión release candidate, ni una versión alfa. Busca siempre la versión estable. Si tú quieres utilizar por primera vez Linux en tu computadora.
Ahora bien, si tú sabes mucho de Linux y sabes muchas cosas, sabes hacer scripts y todas esas cosas, y quieres tener lo último, pues la versión beta, la versión alfa o release candidate, como se llame, es para ti, porque tú puedes solucionar los problemas que se te pueden presentar durante el uso de esa versión nueva del sistema operativo de la distribución. Pero si tú no tienes ese conocimiento, eso, búscate siempre la estable. La estable nunca te, la estable siempre va a tener una promoción, va a ser algo, siempre va a estar en primer lugar. En cambio la beta o la esta van a decir, esta es una versión alfa, esta es una versión beta o es una versión release candidate. RC, como también se le dice, RC, es una versión RC. Ahora bien, ¿por qué he hecho esa investigación así? ¿Por qué no he hecho muchos videos? Porque quiero llegar a ustedes con mi propia experiencia en el campo. Y a veces pues puedo estar leyendo información y gracias a esa información que recojo puedo hacer estos temas. Entonces, esto que yo te acabo de mencionar sobre qué distribución poder escoger, si te digo que escojas la versión estable y todo eso, es porque esos comentarios existen. No solamente en el ámbito de internet, también lo he escuchado en otras personas. Y generalmente son personas que nunca han utilizado un Linux y se las dan de expertos de Linux. Tú puedes tener tu computadora con Linux y viene una persona amiga tuya y dice, no uses esa cosa, eso se daña al poquito tiempo, eso se recae, que no sé cuánto. Y tú vas a ver y tú dices, ¿ya has usado Linux? No, no he usado Linux. Entonces, ¿de dónde sacas esa información? Y generalmente no te saben responder. Y si te saben responder, te dan varias vueltas, pero no te dicen la razón de quién le dijo ese comentario. Son personas que no se detienen a investigar, que no se detienen a experimentar y a mirar y a tener su propio criterio. Generalmente basan su criterio en lo que le dicen otras personas y no en su propia experiencia. Aquí yo te estoy hablando con mi propia experiencia, con mi propio saber, con mi propio uso. Y créeme que tenía ganas de hacer un video que hablara sobre este tema. Entonces, internautas, este tema no te dejes influenciar. Porque si tú estás usando Linux y nunca te ha pasado nada de lo que te dicen las otras personas, tú simplemente le dices, ¿has manejado el sistema operativo? No. Entonces no vengas a hablar lo que no conoces. Es una forma de decirle amablemente que no venga a imponer algo que yo ya he utilizado. Otra de las cosas que también he escuchado o han mencionado por ahí es con respecto a Arch Linux. Como Arch Linux está basado en las últimas versiones de los componentes, de los programas y todo eso, generalmente las personas dicen, no, eso tiene muchas fallas y se puede quebrar. Sí y no. Llevo un buen tiempo usándolo, ya vamos como casi que cumplí 3 años de estar utilizando este Arch Linux que ustedes ven en pantalla.
Y hasta el momento no me ha fallado, o sea, no he tenido ese tipo de fallas que mencionan las personas. Lo que pasa es que Arch Linux es una distro minimalista, o sea, está diseñada para trabajar ocupando lo menor posible en memoria RAM. Lo menos posible en memoria RAM. Es una distribución muy buena, es nueva, digámoslo así, en el sentido de que no ocupa mucho espacio en RAM. Y cuando tú le colocas escritorio, eso sigue sin ocupar demasiada memoria RAM. Los que ocupan más memoria RAM son algunos escritorios como Genome, como Cinnamon, ocupan un poco más de memoria RAM. Genome llega a ocupar hasta 4 GB en RAM. Lo mismo que Cinnamon. En cambio, los otros escritorios que ofrece Arch Linux no ocupan mucho espacio. De hecho, hay personas que no utilizan escritorios, sino utilizan un gestor de ventanas. Y es un poco diferente a un gestor de escritorio. El gestor de ventanas es un poco diferente y a veces puede llegar a sorprenderte, pero ya es para alguien un poco más experto en el tema, porque necesitas crearle atajos de teclado y todas esas cosas. Y hay gestores de ventanas que no trabajan con el ratón, entonces todo lo hacen con teclado. Sí, el teclado es muy rápido, es muy ágil, es muy rápido y muy fácil. Pero si yo voy a, por ejemplo, en mi caso, que ensamblo computadores, si yo quiero llegar a ese público general, tengo que poner, si voy a colocar Arch Linux, tengo que poner este Arch Linux con un escritorio que use ratón, que puedan utilizar el ratón, que puedan hacer muchísimas cosas. Y en eso tengo que pensar, porque no todas las personas sí saben los comandos de Linux. Eso se deja para alguien que es experto. Para alguien que es novato, que es principiante o que por primera vez, digámoslo así, llega a Linux, no le colocaría un gestor de ventana, le colocaría un gestor de escritorio que es mucho mejor. Tiene ratón, tiene todo lo que la persona está acostumbrada a utilizar y hacer. Entonces, ahora bien, Arch Linux aquí se me ha actualizado. Ya vamos en la versión, el kernel va en la versión 6.12 y aquí yo tengo esa versión del kernel de Linux. La última versión del kernel de Linux es la 6.12 y esa la tiene este Arch Linux, tiene esa versión. No es una versión Release Candidate, es una versión completa, es una versión realmente muy bien pulida y muy bien trabajada. Y en este equipo, que es un Intel Core i5 de primera generación, este equipo funciona súper bien. Bueno, ustedes lo están viendo o lo han visto funcionando bien, ¿sí? Entonces podemos decir que puedo trabajar en él sin ningún problema. Lo que pasa es que Arch Linux, si no tienes el instalador Calamares, te toca por teclado hacer la instalación, porque él sí trabaja con la terminal y los comandos. Cuando tú vas a hacer la instalación, tienes que saber cómo instalar desde el entorno, desde la terminal. Eso es lo distinto de Arch Linux, y por eso mucha gente no le gusta, no le llama la atención. Pero si yo le instalo como yo lo hago con el instalador Calamares, es muy fácil de instalar y muy fácil de trabajar. Y como pueden ver, aquí tengo todo lo necesario para hacer los trabajos, para hacer muchas cosas que de otra forma sería totalmente difícil, me demoraría muchísimo en hacer el trabajo. Por eso se aconseja utilizar, para empezar,
Se utiliza que usan Linux Mint, Debian, bueno, ya he mencionado los nombres de las distros eh, primarias o principales fáciles de instalar y todo eso. Para Arch Linux también existen distribuciones que también son muy fáciles de instalar. Está Manjaro, está Endeavor, no me acuerdo, creo que hay otra por ahí, pero las que más conozco son esas dos, y se hacen con Arch Linux. Ahora bien, otra de las cosas que han mencionado muchas personas es que aquí los juegos no funcionan. Depende. Aquí yo tengo juegos, pero los que yo tengo son los juegos del propio Linux. No tengo los juegos de la plataforma que ocupa la mayor cuota de mercado. Esos juegos yo no los tengo acá. Sin embargo, actualmente existe Steam. Steam creó un sistema operativo en base a Linux con las cuales pueden ejecutarse los juegos que están en la plataforma de ellos, en la plataforma de Steam. La plataforma de Steam me permite no solamente tener el sistema operativo en una versión de Linux y poder ejecutar los juegos ahí, sino también tengo un, ¿cómo se llama eso? También tiene un aplicativo dentro de Linux donde yo puedo instalar el Steam y jugar los juegos de la plataforma de Steam, de la propia plataforma de Steam. Y hasta ahora los que han trabajado en esto y los que han jugado con Linux en esto, recomiendan muchísimo Arch Linux, porque es muy ligero, es muy liviano y permite que ejecutar los juegos perfectamente bien. No quiero decir que las otras distribuciones no lo hagan, también lo hacen, pero por ser un sistema operativo minimalista, en el sentido en que no ocupa muchos recursos, mucha memoria RAM en el computador, permite que puedas tener juegos muy potentes ejecutados aquí. En cuanto a la cantidad de FPS, en Linux no tiene pérdidas de FPS. De hecho, hay veces que hasta 2, 3 o hasta 10 veces más, tiene más FPS que la plataforma que ocupa mayor cuota de mercado. Y algo que es crucial aquí para romper el sistema con Linux, con esos juegos, es un poco complicado. Entonces aquí, por ejemplo, yo aquí tengo varios juegos, creo que ya los mostré en una ocasión, y el listado de juegos es bastante que yo tengo de la propia plataforma, es muy variado. Incluso tengo emuladores, aquí están los emuladores de PSP. Entonces estos son los juegos que a mí me gustan y con los que yo quiero, los que me encanta jugar. Para muchas personas esos juegos de Linux no les gustan. Bueno, cada uno tiene sus propios gustos, pero en Linux sí se puede jugar y se puede jugar perfectamente bien. Desde juegos retros hasta los juegos más actuales se pueden jugar. Solo que yo utilizo los juegos que son propios de la plataforma, porque esos juegos que hace la comunidad Linux son licencia libre y el código fuente abierto y libre. Entonces me gusta más. ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacerle un nuevo nivel al juego que yo estoy jugando, se lo puedo hacer y ponerlo a funcionar con todo el juego que ya tengo instalado. Entonces, en ese sentido, me encanta. Mientras que los otros juegos, los que maneja Steam y otras plataformas, son privados y no siempre pues tengo el código fuente para hacerle modificaciones al juego como yo lo quiera hacer.
Y aunque no quisiera hacer ese cambio, ese código fuente, uh, siempre tiene un costo la licencia de esos juegos. Entonces, nada, yo prefiero los juegos de la plataforma, que son juegos que yo puedo apoyarlos en cualquier momento y hacer donaciones para que ellos puedan seguir desarrollando el videojuego. Bien, internautas, hasta aquí es el tema de hoy. Espero que haya contestado algunas de sus preguntas en ese sentido, o haya despejado alguna duda que tenían o acerca de si usar Linux en su computadora o no. Que la pasen bien, que tengan un espléndido, maravilloso y magnífico buen día. Que lo disfruten.